Todavía no recuperamos las fuerzas del rally. A mí me pasa que estoy como cansada todavía. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Ay, me llegó un mensaje tuyo, Centeno, diciendo que querías más tiempo. ¿Para qué práctico era? Recordame antes que comencemos las clases. No, no, no le mandé mensaje cuando No, no ustedes. era ninguno. Había No, alguien que me había enviado más tiempo cuando tuvimos que cancelar la otra clase, la del jueves. Había alguien que me pedía más tiempo para un práctico. Pensé que era vos, me había enviado, no recuerdo quién fue, entonces debe ser otra persona. Habla ahora o calle para siempre, me pedía un- unos días más para hacer un trabajo y no sé si lo subió o no lo subió. Bien, a ver, ahí voy a compartir un poco, voy a compartir, ¿dónde está? A ver acá. Vamos a ver un poco más en detalle lo que es el TDD, el documento de diseño técnico, ¿sí? Vimos muy por encima la última vez. Este documento de diseño es muy importante porque es como el troncal en esta parte de la materia, ¿sí? Después de lo que es el modelo de negocios también, y después también lo que es la parte de método de inversores también y la presencia en redes también es muy importante justo en esta parte, ¿sí? Lo que nos había pasado en algún momento cuando inicié toda esta parte de la materia es que por ejemplo, yo inicié esta materia en el 2000, a ver, en el año pasado, claro, el año pasado, pero ellos ya habían tenido lo que es la parte de taller uno. Entonces, lo que es la parte de taller 2 y no tenían práctica y dirección de proyectos, ¿sí? No tuvieron práctica y gestión de proyectos, dirección de proyectos, no recuerdo bien. Bueno, al no tenerla, habían cuestiones que no habían visto y conmigo ya tenían taller 2, ¿sí? Entonces, ahí también era la cuestión de que era que ustedes avancen o que avance la primera corte sin aún tener ciertos contenidos, que uno de los contenidos era justamente esta parte, la de práctica y dirección, que uno dice, bueno, pero no es importante, pero en realidad sí es importante porque ambas materias, lo que es práctica y dirección y lo que es la parte de proyectos van juntas. Entonces ahí también se complicaba el hecho y tuve que dar como que parte de dirección y, y parte de gestión, entonces ahí como que también nos quedaban un poco de contenidos medios colgados, pero o contenidos redundantes que no sé, los chicos nunca se quejaron, pero al ver de dos perspectivas distintas al mismo tema, como que también ahí hacíamos un poco la diferencia y ambos profesores quizás de un mismo tema se pueden dar diferentes perspectivas, entonces yo creo que eso también era muy diferente. El tema es si ambos dábamos lo mismo, pobre debe ser que se pegaban un aburrimiento, pero bueno, ahora yo creo que están mucho más mejor separadas las cosas y también hay una mejor organización, ¿sí? Por la que esperamos no coincidir en muchos temas, pero bueno, eso es lo bueno que tiene en este caso esta carrera, que tiene muchas actividades con respecto a la parte de creatividad, de innovación, de agilidad, de proyectos, ¿sí? La parte de formación de ideas, a la parte de crear algo nuevo que quizás es muy dinámico, ¿sí? Es muy dinámico y también se trabaja un montón
para que llegue a armarse también toda esta cuestión, ¿sí? Y bueno, y también hizo de que tengamos una mejor especialización en diferentes áreas, ¿sí? Bien, como les decía, uno de los temas troncales, más que nada en esta parte, ¿sí? Tiene que ver con la parte de presentación, la parte de modelo de negocios. Hoy veremos dos partes troncales que complementan lo que ya venimos teniendo, ¿sí? Bien, vamos a ver primero lo que es la parte de documentación, que ya vimos un poco de documentación anteriormente. Y vamos a ver después lo que es el Buyer Persona, que si algunos fueron a uno de los primeros talleres, este, también van a ver que este, en esos talleres también se dio el Buyer Persona, pero se da desde una parte mucho más, el ámbito privado lo maneja mucho, ¿sí? Porque es obtener un perfil de un cliente más que nada, en este caso el perfil de un jugador, también podemos decir nosotros, y que es al que nosotros estamos dispuestos a satisfacer con nuestro producto o nuestro servicio, ¿sí? Entonces estamos trabajando como que se está trabajando en las dos cuestiones, en este caso, esta materia, tanto lo que es el modelo de negocios y también lo que es la parte de documentación, porque la parte de documentación, como es el TDD, muchas veces también toma todo lo que es la parte también es un soporte a lo que es la parte de modelo de negocios porque a ustedes le van a preguntar en algún momento hasta dónde tienen documentado o qué tienen documentado de su proyecto. Y especialmente la documentación los va a ayudar a escalar y les va a ayudar a hacer crecer más su negocio y a hacer que su videojuego pueda crecer porque en algún momento van a necesitar insertar mayor capital humano para que crezca. ¿Sí? Bien, o para producir más rápido también, ¿sí? Bien, vamos a ver mucho más en detalle lo que es la parte del TDD, ¿sí? Bien, acá igual ya hemos visto la mayoría, pero bueno, vemos en mucho más detalle qué es, ¿sí? Fíjense en que es un documento de diseño técnico, en realidad ya está dirigido para el equipo de programadores o el equipo que ya tiene que hacer o que ejecutar este propio videojuego, ¿sí? Fíjense que está dirigido para un grupo o para un equipo que van a llegar a implementar, van a llegar a codificar todas esas características del videojuego. Es más, muchas veces dicen que el GDD es qué es lo que se va a hacer, la narrativa, el videojuego, cuenta como el concepto y todo eso, pero el TDD es su implementación, es como el esqueleto y es la parte tangible del software, la parte de programación, la parte de especificación de requisitos, establecer un equipo de desarrollo acorde al proyecto de videojuego. También permite esta descripción de herramientas, de tecnologías, de licencias que se van a ocupar, la parte de requerimiento de software, de hardware, ¿sí? Y la conformación de un equipo especializado, ¿sí? Necesario para cubrir todas las demandas que va a tener este proyecto, ¿sí? Tanto técnicas como también de gestión, ¿sí? Por eso dice, el objetivo es especificar un plan para transformar el diseño del juego en un componente de software para ser ejecutado en la plataforma destino, ¿sí? Es muy importante este tipo de documento porque ya muestra, un GDD muestra un aspecto conceptual. Ay, no me acuerdo si lo grabé. Ah, no, acá. Recording in El G- progress. El GDD muestra un aspecto más conceptual, un aspecto de qué es lo que se hará y también nos sirve para comunicar qué es lo que se quiere hacer, la narrativa y como bien decíamos, el enfoque conceptual del videojuego. En cambio, el documento TDD va más eh, al equipo que va a llegar a implementarlo y que va a trabajar en esta etapa de producción, ¿sí? Fíjense también la relación entre el GDD y TDD que ya lo teníamos. Fíjense en que el GDD se deriva del concepto y es una descripción funcional, o sea que describe cómo funciona desde este punto de vista del usuario. Y también es para comunicar a todo el equipo, ya sea
de programación o no, qué es lo que se quiere vender, porque es muchas veces el que se trabaja con el tema del marketing, ¿sí? Porque imagínense si estamos haciendo una preventa en videojuego y ya se está vendiendo algo que ni siquiera lo tenemos totalmente programado. Es más, cuando ustedes van a una presentación de inversores, ¿sí? O alguna presentación ante diferentes inversores, muchas veces van a tener la idea o van a tener un prototipo y quizás van a querer comentar cuál es el paso a seguir o cuál es el producto escalable. Pero para eso, ustedes tienen que tener hecho eh, una especie de plan y tienen que decir, bueno, tengo hecho este documento de diseño técnico, ¿sí? Que me va a ayudar a implementarlo, ¿sí? Que me va a mostrar toda la parte técnica y también va a mostrar que ya tengo todo este aspecto cerrado, por lo menos planificado, ¿sí? Porque es la descripción arquitectónica del juego del punto de vista del programador, ¿sí? En cambio, el GDD muestra como que tenemos quizás organizadas las ideas, ¿sí? En este tipo de documento también tenemos aproximadamente definidos los roles que vamos a necesitar, cómo servir el juego, tenemos la base, pero el TDD ya me está mostrando un modelo de implementación, un modelo más técnico, características que definen propias al GDD, porque el GDD es qué es lo que se va a hacer, la parte conceptual, en cambio el TDD ya va mostrando una ejecución. Sí, entonces ambos documentos también se dice que son vivos y que están muy relacionados uno con el otro, ¿sí? Están muy relacionados y trabajan en conjunto y es más, hay muchas cosas que se prometen en el GDD que cuando vamos al TDD ahí algunas veces no se pueden cumplir todas. Entonces, por eso se dice que ambos son documentos vivos. Más que nada en aspectos que tienen que ver con la calidad, con el diseño, hasta con aspectos del arte, hasta con muchos otros aspectos que quizás uno promete muchas cosas en el GDD y bueno, y hay que cumplirlas en el TDD, ¿sí? Entonces, ahí también tienen que ir los dos documentos por ese lado, ¿sí? Bien. Avancemos un poquito más. Fíjense en el TDD, es un documento de diseño técnico, especifica cómo se implementarán las mecánicas y los sistemas descriptos en el GD. ¿Sí? Se trata prácticamente de un blueprint, ¿sí? Técnico, donde está la arquitectura, interfaces, estructuras de datos, algoritmos, formas de escribir, límites de rendimiento, pruebas, dependencias, toda la parte técnica. ¿Sí? Por eso también se dice que el público objetivo son programadores, técnicos, ingenieros de herramientas, integradores, miembros de QA, que es la parte de calidad, productores técnicos, ¿sí? Toda esta, toda esta gente que tiene que ver más con la implementación. Por eso fíjense, hay una diferencia sustancial, es que el GD es el qué y el TD es el cómo. ¿Cómo vamos a llegar a la implementación? Mediante clases, mediante APIs, mediante diferentes tipos de formatos, algún tipo de sincronización, de cargas, de pruebas, de calidad, ¿sí? Toda esa parte es lo que se especifica en el TDD. O sea, y también este TDD muestra un respaldo técnico porque muestra que ustedes ya tienen más avanzado el proyecto y ya tienen mucho estudiado, mucho avanzado en cuanto a todas las herramientas técnicas, motores gráficos, motores de ejecución, motores de este, todo lo que es la parte de arte, ya tienen esas cosas que hacen que su producto sea mucho más factible, en este caso del videojuego. Fíjense también ventajas de que por qué escribirlo, fíjense, alinear al equipo técnico en la forma en la que se implementa el videojuego, reduce malos entendidos. Tengan en cuenta que estos malos entendidos hacen que muchas veces no todos nos entendemos de la misma forma y no todos comunicamos de la misma forma, ¿sí? Y bueno, pero un documento tiende a estandarizar la comunicación y también tiende a poder gestionar de mejor manera esas modificaciones, ¿sí? Facilita las estimaciones de tiempo y planificación de sprint, ¿sí? Estas estimaciones de tiempo nosotros tenemos que poder especificar qué es lo que estamos haciendo, ¿sí?
Disculpen, ¿se escucha mucho ruido ahí o se escucha bien? Se escucha claro, profe. ¿Se escucha claro? Bien. Sí, profe. No se haga Sí, drama. tengo ¿Se a los escucha claro, perros acá profe? que se están. ¿Ah? No, no se haga drama si se escucha ¿Se clarito. escucha bien? Ah, bueno, bueno. Tengo los perros acá al frente del vecino que están, por eso como que me entretiene, pero a la vez no sé si ustedes escuchan todo el ruido que hay. Así que bueno, el tema es esto, ¿sí? Facilitar esta estimación de tiempo, también la planificación, ¿sí? De los sprints, cuántos sprints vamos a tener, esta estimación que hablamos y como muchas veces ustedes manejan todo lo que es la parte de metodologías ágiles, y en las metodologías ágiles muchas veces tenemos definido el tiempo, tenemos definido un cronograma, un equipo de trabajo, y lo que no tenemos definido es el alcance, ¿sí? Porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar con los sprints. Pero a partir de esto tenemos esta estimación. ¿Sí? Este documento nos permite estimar de mejor manera y también reducir esa incertidumbre que al principio de todo proyecto siempre la tenemos, ¿sí? Después también fíjense en que sirve como referencia para nuevos integrantes y bueno, para el mantenimiento, ¿sí? Ustedes en algún momento el equipo se va a querer dedicar a hacer otra cuestión, se va a querer dedicar a trabajar o ya se van a dar cuenta que muchas veces cuando comiencen con su propia consultora indie, también se van a dar cuenta que van a tener que hacer más actividades que quizás solamente programar o hacer videojuegos, sino que alguien se va a tener que encargar del marketing, alguien se va a tener que encargar del tema de los costos, otro del tema de gestión, y muy pocas veces nos podemos encargar de solamente programar, de solamente trabajar con respecto al diseño, a la programación, al trabajo así que a muchos nos gusta, el trabajo de estar programando, de estar viendo el tema de calidad. Entonces, ahí es donde importante es integrar gente que pueda hacer esas otras tareas, ¿sí? Porque el proyecto, por más que estemos en todas partes, el proyecto tiene que seguir creciendo, ¿sí? Por otro lado, también identificar estos riesgos técnicos, ¿sí? Las dependencias, algunos bugs que pueda tener, ¿sí? Identificar algunos riesgos de forma temprana o por lo menos tenerlos en cuenta. Y no sé, ustedes también se están viendo en la otra materia lo que es la matriz de riesgo, que pueden tener riesgos técnicos, riesgos de gestión, también pueden plantear varios escenarios, ¿sí? Todo esto lo pueden hacer en pos a su proyecto, ¿sí? Porque hay cosas que pueden, que ustedes pueden llevar a, pueden mejorar en cuanto a la gestión, ¿sí? Hasta pueden tener un plan de reserva en el caso de que ciertos riesgos técnicos sucedan, ¿sí? De modo que el proyecto no se quede parado por algún riesgo técnico que esté influenciando mucho el proyecto, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes pueden ir avanzando si es que ir avanzando ya con los riesgos identificados, pero ya nos da más tranquilidad el hecho de que lo tengan bien definido y de que esté reconocido y puedan saber de que existe y tengan un plan para ello, ¿sí? Fíjense en que por otro lado tienen el tema de base para pruebas automatizadas y criterios de aceptación técnicos. Bueno, muchas veces cuando se vende un producto, se vende un vertical slider, ¿vieron? Que se vende y muchas veces se ve muy bonito, o se vende un prototipo, o se vende un trailer, ¿sí? Donde el proyecto se ve hermoso, la mejor calidad, la mejor velocidad, y después cuando queremos implementar todo el conjunto, todo el videojuego completo, ahí nos cuesta un montonazo venir y hacer que todo el videojuego tenga la misma calidad, tenga la misma velocidad, que pueda hacer el pasaje de un escenario a otro así de una forma rápida. Entonces, genera esta especie de eh, esta especie de temas técnicos y de pruebas automatizadas que tienen que estar previamente, ¿sí? Para que el producto también salga con un producto de calidad. Porque si ofrecemos, es más, ha pasado esto en el mercado, que se ofrece por preventa un producto y después cuando se obtiene el producto completo, como que no es lo que se esperaba. O también se dice que no es de la calidad en que se esperaba o el proyecto se empieza
a decaer técnicamente a medida que van avanzando los niveles. Entonces, hay también un cliente que nos compra de una forma de preventa y después nosotros no le damos lo que habíamos vendido. Ahí también tengan en cuenta que el cliente no, una, va a dudar en comprarnos dos veces, otra vez más, y por otro lado lo podemos perder. Y además, ustedes tienen este producto que es tan, que también hay tanto mercado y también hay mucha competencia, entonces es muy fácil buscar a un competidor. ¿Sí? Entonces ahí están los diferentes riesgos que ustedes tienen, ¿sí? Por otro lado también, fíjense en que están las desventajas de hacer un TDD. ¿Cuál es el tema? Si está mal mantenido, si no está mantenido del todo, si se vuelve obsoleto. ¿En qué sentido? En cuanto algunas veces lo hacemos al principio y después ya lo dejamos de hacer, o después ya lo dejamos de mantener, ¿sí? Si lo dejamos de actualizar. Vieron que dijimos que estos documentos son documentos vivos. Bueno, hay que ver que estos documentos se tienen que mantener con el tiempo, ¿sí? Por otro lado, también fíjense, pueden consumir tiempo si se documenta en exceso, ¿sí? El tema es no sobredocumentar, escribir lo justo, lo conciso, lo necesario, ¿sí? Es más, muchas veces en la importancia del documento también habíamos visto que hay que comunicar lo importante y no tener mm, muchísimas cosas, muchísimas cosas escritas, de modo que más confunde que lo que hace un beneficio para el proyecto. Por otro lado, fíjense que tienen lo que es el riesgo de crear un documento demasiado prescriptivo, ¿sí? O demasiado descriptivo también, que limita algunas alternativas. Prescriptivo se refiere más al tema de limitante, al tema que no tenga lo suficiente, ¿sí? Que no dé alternativas. Entonces, eso también por un lado, tiene que ser efectivo, ¿sí? No tiene que tener demasiado ni tampoco tiene que tener muy poco, porque también nos limita a algunas otras alternativas, ¿sí? Porque a lo mejor no se puede implementar, no sé, tal motor gráfico, no se puede implementar tal aspecto, pero quizás si buscamos otras alternativas de implementación sí se pueda, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que trabajarlo mejor. Fíjense por otro lado, si no es claro, respecto a las versiones autores se generan desalineación, ¿sí? Tiene que ser claro, tiene que tener versiones, quiénes son los autores que lo estuvieron trabajando, tiene que poderse leer claramente y no tiene que ser muy largo, ¿sí? Entonces ahí hay muchos aspectos que se tienen que ver, se tienen que trabajar, ¿sí? Fíjense en las secciones de este documento técnico, bueno, puede variar según la empresa y según el proyecto también. Sin embargo, hay apartados muy habituales, ¿sí? Por lo que se divide en lo que llaman la parte de troncales. Nosotros acá vamos a ver los troncales y los otros apartados extra, pero a su vez, para todos siempre es un modelo donde muestra muchos aspectos técnicos, ¿sí? Y las características de implementación de lo que se definió en el GDD, ¿sí? Por eso a eso llamamos al TDD. Es más que nada una implementación. Fíjense que ya hemos visto parte de esto, que contiene un documento de diseño técnico, características principales, ¿sí? Es un documento que maneja muchas veces a partes técnicas, pero también es importante resumir unas características del GDD. Tengan en cuenta que muchas veces el GDD es una parte, ¿sí? Y el GDD generalmente para describir la parte conceptual, por lo cual no es dirigido. En cambio, el, el TD es dirigido más para el equipo de programación, ¿sí? Fíjense también los objetivos técnicos. ¿Cuáles son las metas que me garantiza? ¿Cuáles son las metas para garantizar que todos los miembros del equipo sepan hacia dónde apuntan, ¿sí? ¿Qué metas técnicas tenemos? Definir también lo que se espera lograr en relación con el código, el motor. Hay que tener definido lo que es la plataforma, el motor, cómo se entregará el videojuego, algunos aspectos también del tema de sonido, qué tipo de IA va a manejar, ¿sí? Qué tipo de arte también va a manejar. Entonces es la definición ya
de lo técnico, algunos objetivos, ¿sí? Fíjense, también habría que ver lo que es la parte de los riesgos técnicos, que ya habíamos hablado de esta parte, que algunos riesgos que se tienen que escribir y que muchas veces se maneja por esta matriz de riesgo, que el cuatrimestre anterior lo habían visto con práctica y dirección de proyecto, yo creo que también lo ven ahora, pero es esta matriz que les sirve para acompañar al proyecto y para tener en cuenta cuáles son los riesgos que pueden tener, ¿sí? Entonces, cuando se los tiene presentes, se puede planificar una alternativa de mejora y se puede ver, ¿sí? Qué es lo que puede fallar y se puede tener un plan para ello. Fíjense, por otra parte, también están toda esta parte de las pautas de código, ¿sí? En esta sección se describe cómo vamos a escribir el videojuego, cómo se va a escribir lo que es la parte de programación, eh, cuál va a ser las estrategias, no sé, van a estar escritos de tal forma o todo método o toda parte del código va a empezar con una aclaración, cómo, cómo se va a homogeneizar todo lo que escriba cada programador, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo programador tiene que poder entender el código de todo, de cualquier persona o de cualquier miembro del equipo programador para poder trabajar en algún momento eh, en algún momento cualquier parte del proyecto, no solamente la que estuvieron a cargo, ¿sí? Por ejemplo, acá se pone específicamente la minuciosidad de las pautas de estilo de código, sí que depende del equipo de programación y de sus objetivos. Entonces, cómo escribir hasta cómo finalizar la parte del código, muchas veces todas esas pautas se escriben acá, ¿sí? Y es más, y siguiendo lo que ya se venía escribiendo, ¿sí? Reglas de nomenclatura, explicar en qué idioma debe estar el código, cómo se debe nombrar, qué tipos de variables, funciones, los signos, cómo se van a escribir las variables, se van a hacer con espacio, sin espacio, con guión del medio, guión bajo, ¿sí? Cómo se van a definir. Todo ese aspecto técnico en cada documento o en cada archivo se pueden definir, ¿sí? O se los decide escribir. Tengan en cuenta que al no ser ejecutable no va a pesar, pero sí va a tener como una aclaración, entonces está bueno poder trabajarlo, ¿sí? Entonces es muy importante poder hacerlo bien y hacerlo prolijo, ordenado, ¿sí? Y que se vea transparente. Por otro lado, fíjense también las menciones a los diferentes, a los diferentes códigos, ¿sí? A las estructuras repetitivas, a los loops, ¿sí? A las estructuras condicionales, también cómo se van a trabajar las diferentes clases o estructuras, ¿sí? El XML también, cómo voy a saber yo cuando estoy empezando un determinado código o no. Entonces, hay aspectos donde todo eso tiene que estar plasmado en un documento para que sea acorde y cualquier persona pueda entrar, leer este documento y empezar a programar, ¿sí? Por otro lado, fíjense en que contiene un documento técnico, las bibliotecas externas también. Estas bibliotecas que vamos a necesitar nosotros para diseñar o para trabajar, o también pueden ser algunas bibliotecas que nosotros consideremos que vamos a necesitar, ¿sí? Muchas veces se ponían unas bibliotecas de backup y se ponían las bibliotecas utilizadas y las próximas bibliotecas a probar, ¿sí? También se solían poner los links a ese tipo de bibliotecas. Fíjense también la descripción general de la organización del código, que el código ML también ofrece una visión general de la estructura que tendrá ese código y cómo es la relación de herencia de las clases. ¿Sí? Generalmente en lo que es ingeniería, imagínense, este UML es tan viejo que se sigue utilizando, pero aún así, ¿por qué? Porque nos da una estructura del código y una estructura de jerarquía que, que nos muestra cuál es lo importante del proyecto y también nos muestra cómo uno ahorra tiempo, ahorra espacio y cómo va generando esta herencia entre clases y por qué no entre diferentes funciones,
¿sí? Y entre diferentes métodos, ¿sí? Entonces, estos diagramas, se utilizan también como una guía, ¿sí? Para ver una imagen completa del código o cómo está estructurado, cómo está organizado nuestro sistema, ¿sí? Que en nosotros lo vemos como un sistema, pero ustedes deben tener también todo lo que es la parte de la parte de programación, la parte de diseño. Entonces hay muchos aspectos que ustedes pueden ahí controlar y pueden ver a simple vista y pueden saber en qué parte están modificando o qué parte pueden estar cambiando, ¿sí? Y ver cómo va avanzando el proyecto y cómo va creciendo, porque a medida que el proyecto va creciendo, ustedes van agregando más cuestiones de herencia, más clases, más métodos, más actividades, ¿sí? Entonces, también van a poder ver el crecimiento de su proyecto, cómo se vuelve más complejo y ampliándose también este diagrama UML, donde especifica la mayor cantidad de código emergente posible, ¿sí? Fíjense que este es un ejemplo, ¿sí? Aún así, el ejemplo que se les pide para a ustedes en lo que es el práctico y que hagan con respecto es un ejemplo mucho más sencillo. Lo que necesitamos es un modelo que es una arquitectura básica de su proyecto. No necesariamente tiene que tener tanto detalle, pero sí un modelo que nos indique que nosotros estamos manejando cierta estructura en el proyecto, ¿sí? Fíjense también, pueden describir las entidades más importantes, ¿sí? Los códigos más importantes, no necesariamente tienen que poner todo. Obviamente, ¿cuándo se valida esto? Cuando ustedes están en una etapa de producción. Ahí validan constantemente todo. Es más, yo capaz que no me doy cuenta de que hay aspectos que están mal, pero después ustedes, cuando van a ejecutar el proyecto, ahí se dan cuenta, uy, nos faltó esto, uy, esto también, esto la profe no se dio cuenta, pero también nos faltó. Pero es que yo no me voy a dar cuenta porque no ejecuto el proyecto con ustedes. Cuando uno va a ejecutar es donde se da cuenta de todos los errores que hizo en lo que es la parte de documentación y especialmente aspectos que salen, por ejemplo, en la EDT. En la EDT muchas veces, que es estructura desglosada de trabajo, ahí nos damos cuenta en la ejecución que les decíamos, podríamos haber organizado de otra parte, podríamos haber organizado esto, podríamos haber hecho de otra forma, tendría que haber estado este mecanismo de control todo el proyecto, ¿sí? O sea, ahí nos damos cuenta porque el equipo ya está ejecutando y se da cuenta que quizás con ciertos controles o con unos controles extra o con una clase extra podríamos habernos limitado muchos inconvenientes, ¿sí? Entonces ahí tienen muchas cuestiones que ustedes se van a dar cuenta cuando lleguen a implementarlo, ¿sí? Y hay decisiones que van a tener que tomar en el medio porque van a decir, bueno, esto hubiera salido más sencillo si en el GDD hubiéramos implementado tal cosa. Hubiéramos agregado tal entidad, hubiéramos agregado tales métodos, pero eso conlleva a una modificación del GDD y por lo tanto a una modificación del TDD. Y ustedes me pueden decir, no, pero eso es un montón, hay que hacerlo modificar y a lo mejor desestabiliza otra parte del código. Entonces son decisiones que ustedes van a tener que tomar a medida que vayan ejecutando las actividades, ¿sí? Fíjense también en los documentos técnicos, ustedes también van a tener una cierta política de ramificación, ¿sí? Cómo van a ir codificando, ¿sí? Cómo se utilizará para garantizar todas estas ventajas y que no se nos vuelva en contra, ¿sí? Fíjense que también se define una serie de reglas también para ejecutar nuevo desarrollo y también para poder trabajar con nuevas partes implementadas de código, ¿sí? Entonces, ahí hay muchas actividades y hay mucho lo que tiene que ver con el tema de calidad para trabajar en todo esto, en toda esta parte del documento, ¿sí? Entonces, que también cada implementación nueva, ahí es donde tenemos que ver qué más vamos a implementar, qué más vamos a hacer, ¿sí? Fíjense en las políticas de ramificación también que esta es una que prácticamente es la que, cómo se va a ir agregando un nuevo código, agregando un nuevo desarrollo,
¿sí? Por ejemplo, la parte del máster de corrección de errores y desarrollo, ¿sí? En la rama de desarrollo, por cada característica nueva implementada en el juego, sí crearemos una nueva rama para evitar conflictos. Sí, es como ir agregando un nuevo código y cómo ir implementando ese nuevo código. Pero antes de eso, ese código nuevo tiene que estar probado, tiene que estar ejecutado, tiene que estar validado para implementar en la rama master. ¿Sí? Si no funciona, vuelve otra vez a la etapa de desarrollo y así vuelve la etapa de validación y una vez que haya pasado por esas dos etapas, recién se va a la etapa de la línea código del máster, donde ahí sí se va a implementar una vez que se haya probado totalmente y no tenga errores. ¿Sí? Fíjense, en esta rama de desarrollo siempre se fusionarán y extraerán de desarrollo. Antes de acceder al desarrollo se debe comprobar que el código se compila y no falla. Fíjense, bueno, son políticas. ¿Qué quiere decir políticas? Son decisiones o son reglas que ustedes van a ir poniéndose y van a ir diciendo, bueno, esta vez queremos una política de ramificación de tal forma, ¿sí? O esta vez, o por ejemplo, una buena política sería decir, bueno, vamos a tener dos etapas de pruebas. Primera prueba, no sé, pruebas uno y después las pruebas más potentes y después de ahí recién vamos a pasar a implementar en, digamos, en la línea master, que es donde ya tenemos el código ejecutado y sabemos que está estable, ¿sí? Fíjense en los únicos impulsos que se pueden realizar en la rama de desarrollo son las confirmaciones no relacionadas con el código. Una vez que tengamos todas las funciones implementadas, pasaremos al desarrollo de desarrollo a maestro. Una vez que ya tengan todo probado, recién se va a pasar de uno a otro. Fíjense, en todos los lanzamientos estará en el máster. Si se encuentra un error en una versión, usaremos la rama de corrección de errores. Así no se implementarán nuevas funciones, solo se corregirán errores. ¿Sí? Quiere decir que si se encuentra en esta máster algún error, va a volver a la otra rama donde se va a seguir probando y se va a seguir corrigiendo. ¿Sí? Una vez que se solucione, pasamos nuevamente al maestro creando una nueva versión y a desarrollo. Fíjense que esta es la que está diciendo prácticamente lo que está comunicando. Esta es la línea máster que ya tenemos todo desarrollado. Por ejemplo, de un proyecto de software, proyecto de videojuego. Acá estamos desarrollando pequeños incrementos. Acá, una vez que ya está totalmente validado, procedemos a ponerlo en el máster. Si aún en el máster está teniendo error, pasa a esta etapa de error y corrección y validación, por eso dice el debug, ¿sí? Y después vuelve a pasar de nuevo. Si es que está validado, vuelve a pasar. Si es que no, vuelve a la etapa de desarrollo. Y así va sucesivamente. Pero esta política se escribe. ¿Sí? Se escribe y se trabaja para que se pueda implementar y para que lo puedan trabajar y también todo esto se documenta. Ustedes van a decir, ¿para qué? Bueno, se documenta para ver cuántas validaciones se hicieron y eh, cuántas se pudieron estimar. Uy, ay, ¿sí? Fíjense en estimaciones o presupuestos de desempeño, también muchas veces están relacionados con estos objetivos técnicos. ¿Sí? También estos tipos de presupuesto, obvio que si realizamos mayor cantidad de pruebas o tenemos unas limitaciones impuestas a métricas, ojo que muchas veces los publishers no suelen implementar, no suelen ajustar a ciertas métricas. Sé que quizás tiene otro videojuego ya desarrollado, o a lo mejor tienes métricas muy altas en cuanto a los videojuegos que ellos financian, también hay que trabajarlo así. Los fotogramas, ejemplos, fotogramas por segundo que se ejecutan, la cantidad de memoria de disco ocupada por una determinada característica del videojuego, o el tiempo de espera que se espera que se cargue, la estimación de rendimiento, ¿sí? O algunas limitaciones que se tenga. Por ejemplo, hay un videojuego que solamente se maneja en WhatsApp y que es un videojuego de narrativa y que
la misma empresa les pidió que no quiere que tenga, no quiere que se utilice con muy poco internet, que no tenga características tan elevadas para que se utilice en el WhatsApp, que se pueda, que ocupe la menor cantidad de recursos posibles. Entonces estaba limitado por todas partes este tipo de proyecto. Aún así, sale muy bien y se planteó muy bien. Sí, pero ustedes pueden decir, bueno, hubieran hecho algo mejor, pero la verdad que las reglas del juego fueron esas. Hacer algo eh, con pocos presupuestos para dispositivos también, no para dispositivos de muy poco rendimiento, es más, celulares que no necesariamente son de alta gama, ¿sí? Con muy poco internet y el objetivo era entretener y era poder hacer una predicción, ¿sí? No importaba importaba la estética del videojuego, sí, pero solamente lo suficiente para poder entretener en alguna medida y poder hacer lo importante y el foco estaba en poder hacer una estimación o poder sacar también una especie de este, perfilamiento de usuario, ¿sí? O sea, podemos decir que estaba más orientado hacia el desarrollo de una IA especial que el desarrollo que el desarrollo de otras bondades que puede tener un videojuego, no sé, la parte de arte 3D, 2D, la parte de diseño de niveles, la parte artística o conceptual. ¿Vieron? Bueno, esos aspectos no eran lo importante en estos videojuegos, sino que lo importante era la IA que manejaba de fondo para hacer el perfilamiento de un usuario estándar. Sí. Bueno, todas esas estimaciones y presupuestos se los pueden hacer, se los puede ver, o se tienen que pactar de antemano. Sí. Por otro lado, fíjense en estimaciones o presupuestos de desempeño, sin embargo, a veces son difíciles de lograr o pueden cambiar durante el proceso de creación. Por ahí les pueden pedir algo sumamente limitado, pero cuando ven que es algo feo, que no está bueno, que es difícil de lograr, pero que aún así un poco de color no les vendría mal, ahí es donde empiezan a cambiar las reglas del juego, que puede ser justo después de que ustedes ya le han privado lo máximo a su videojuego y bueno, porque están trabajando con las reglas que les impuso en algún momento sus publishers, ¿sí? Fíjese, al igual que el presupuesto financiero normalmente no es perfecto, es verdad, por más, no sé, hasta el día de hoy no conozco ningún proyecto que diga, tuve toda la plata del mundo para hacer dulce y para trabajar, no siempre los recursos fueron limitados, por más que en algún momento se tenga mucho dinero, ¿sí? Los recursos para todo proyecto siempre es limitado y, y bueno, ahí también hacía de que no exista un cierto tipo de derroche de presupuesto, ¿sí? Entonces se lo limitaba y en base a una primera presentación, recién de ahí se le iba poniendo más presupuesto, ¿sí? Fíjense ahí, al utilizar el presupuesto para determinar problemas, pronosticar y gestionar cambios, ¿sí? Fíjense en otros métodos de entrega de la compilación. En esta sección también se describe el proceso que se seguirá cada vez más en la entrega de una compilación. Explica si se utiliza un programa externo, quién entregará la compilación, cuándo se entregará, ¿sí? Se explican muchas cosas y también cómo se entregará, más que nada cuando nosotros necesitamos entregar a un publisher o necesitamos hacer una entrega de una compilación. Se entregan ejecutables solamente, se van a entregar partes de código, que eso depende muchas veces de la etapa contractual que se tenga. Fíjense en la otra lista de versiones, planificar de antemano lo que se pretende tener para cada versión del juego. Crea una pauta a seguir a las horas de realizar los lanzamientos. Sí, cuántas versiones se va a tener el proyecto. También la cantidad de versiones también me está indicando qué es lo que puedo llegar a, o cuántas veces la he validado, lo he verificado, la he probado, cuántas veces tiene implementado lo que es la parte de calidad, ¿sí? De esta forma, el equipo también puede identificar en qué fase de desarrollo se encuentra.
Obviamente no es lo mismo un producto que tenga varias versiones a un producto que tenga solamente un prototipo, ¿sí? Entonces ahí hay que ver, porque las versiones también me indican cuán avanzado también está el proyecto, ¿sí? Fíjense en las plataformas de entrega, ¿sí? ¿Para qué tipo de plataforma se va a definir nuestro videojuego? ¿En qué tipo de plataformas tendrá este modelo óptimo o eh, eh, o el rendimiento óptimo que se espera, ¿sí? O para qué tipo de plataforma yo lo he programado, o en qué tipo de plataforma yo aseguro su funcionamiento correcto, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque algunas veces, especialmente lo que es videojuegos y también muchas aplicaciones de celular, muchas veces tienen especificado para qué tipo de hardware y software son, ¿sí? Lo cual afecta también la rendición del proyecto, cómo rinde, cómo la calidad, ¿sí? Entonces es muy importante también especificar todo lo que es el tema de la infraestructura tecnológica, hardware y software. Fíjense también unas secciones adicionales que pueden ser un extra, ¿sí? Porque las anteriores eran troncales, estas no son tan necesarias, pero también se pueden definir en este tipo de TDD, elección del motor del juego, qué tipo de motor va a utilizar, si existe otro de backup que se estuvo probando, ¿sí? Los motivos de esta elección, porque se probó, los motivos son muy importantes porque algunas veces decimos, ¿por qué eligió? O lo eligió porque lo sabían usar, pero no necesariamente eso, sino que a lo mejor lo eligieron porque es el que mejor se adapta a toda la mecánica del juego, es el que mejor, es el que me permite sustentar una mejor calidad, ¿sí? El motor elegido proporciona cuál es también pone una descripción breve de cuáles son las características que este motor proporciona a los desarrolladores, ¿sí? Porque algunas veces me pasa exactamente lo mismo que en metodología. Ocupamos metodología Scrum porque es la que sabemos ocupar, porque es la que conocemos, pero eh, esa justificación para un tipo de proyecto no alcanza, ¿sí? Ustedes tienen que poner cuáles son las bondades técnicas que presenta esa metodología, ese motor o esa característica del juego que ustedes están eligiendo implementar. Porque una justificación válida no es suficiente el hecho de que, ay, me gustó o no sé la que sé utilizar, ¿sí? Es necesaria una justificación técnica y más a ustedes que muchas veces la justificación técnica es la que todo el mundo piensa que nosotros como ingenieros o como técnicos tenemos justificaciones técnicas siempre. Entonces, y quedamos mal cuando no las tenemos, ¿sí? Bien, herramientas de arte y de audio. En caso de que no haya una familia de arte ni una Biblia de una Biblia en audio, esta sección especificará qué herramientas artísticas se utilizarán para el arte o para el sonido. Bueno, y qué herramientas se utilizará para cada área o estudio. ¿Sí? Entonces van a haber muchas secciones, este, van a haber herramientas que ustedes la pueden dejar como backup, pueden decir que son las que utilizaron o pueden dejar otras que quizás posiblemente también funcionen, ¿sí? Entonces, como que dejan ahí la puerta abierta para varias herramientas y también van a tener un backup, ¿sí? Porque en algún momento, no sé, se puede quizás ya no tener el soporte para algún tipo de herramienta, pero quizás la anterior que hemos desestimado sí lo tiene. Entonces sería ya el momento de venir y cambiar, ¿sí? Objetos 3D, terreno, gestión de escenas, ¿sí? ¿Cuáles son los apartados? ¿Dónde estarán en cada parte del mapa? ¿Sí? Fíjese en el uso del motor de física, la detección de colisiones, cómo se calculará, cómo se aplicará la física en el juego, con la gravedad, con la ficción, ¿sí? Entonces, es muy importante. Inteligencia artificial, si el juego tendrá un sistema de IA complejo o no. Es muy importante que esté planificado y detallado concienzudamente. Tengan en cuenta que la IA se está implementando cada vez más, entonces es mejor también
poder ver el aspecto de inteligencia artificial en determinado proyecto, ¿sí? Fíjense que el otro es en las redes. En el caso de que el juego sea multijugador o tenga modo multijugador, esta sección explica cómo se manejarán las redes, cuáles son los peligros ante Internet, cuáles son este, también cómo se trabajará en red con otro jugador, ¿sí? O cómo se implementará respecto al tema de hardware, al tema de software, o si necesita algún software extra para implementar la red, ¿sí? Bien, fíjense en que ustedes van a tener, se les va a subir dos modelos para que desarrollen la TDD de su proyecto, ¿sí? Tienen un modelo que tiene bastantes actividades, que tienen hay uno que está en inglés, ¿sí? Que está medianamente completo, pero hay otro que es siguiendo toda esta presentación. Bueno, ahí esos modelos sí los pueden usar como ejemplo para nuestro TDD, sí, tranquilamente. En realidad nosotros le pasamos un modelo, que es el que está en inglés, y pasamos el otro, que es el traducido, sí. Que en realidad el modelo es el mismo. Aún así, fíjense en que este modelo el que está acá, también lo pueden utilizar, ¿sí? Muchas veces hay secciones que son troncales y hay secciones que son adicionales. Lo que yo noté quizás en el modelo que está previo, que tiene muchas secciones adicionales. Ustedes van a elegir ahí, pueden ir sacando si es que no les convence algunas cosas, ¿sí? Pero las troncales, que es la que pusimos acá, ¿sí? Sí tienen que ir, ¿sí? Es muy importante a que vayan. ¿Por qué? Porque son las troncales. Hay otras que pueden sacar y hay otras que sí es importante que vayan, ¿sí? Fíjense en que ese modelo está planteado en la presentación y después hay otro modelo que yo les paso en un Word para que quizás ahí lo vayan cargando, ¿sí? Aún así, les voy a subir el modelo que está en inglés. Hay otro modelo que está en español que es traducido y bueno, y la presentación, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esto? Porque yo les subo la clase y lo que necesito es pasar a otro tema totalmente distinto. No sé si quieren que descansemos unos 10 minutos de este tema. Ay, espera, que pongo ahí detengo la grabación. Mientras yo subo, Recording stopped. mientras yo subo este modelo y después quiero que avancemos sobre un tema más con respecto al modelo de negocios. ¿Sí? ¿Les parece 15 minutos para que nos veamos dentro de 15 minutos? Por lo menos las 6:15, 15, 18 minutos. Ok, profe. De mi ¿Sí? parte no tengo Bueno, drama. bueno, entonces, bueno, yo subo esto un ratito y ahí nos vemos a las 6:15, ¿sí? 18:15. Ahí está. Bueno, voy a aprovechar en subir esto un ratito.